Hollywood nos vendió una sonrisa de diamantes, un cabello rubio platino y una voz que susurraba promesas. Pero detrás del mito de Marilyn Monroe se esconde una verdad mucho más oscura, una historia que la industria del cine intentó borrar. Hoy vamos a desenterrar la trágica vida de la mujer que el mundo conoció como Marilyn, pero que murió siendo Norma Jean. Antes de que el mundo la llamara Marilyn, existió Norma Jean. Imagina a una niña sin padre, con una madre devorada por la esquizofrenia. Una niña que rebotó entre 12 hogares de acogida diferentes. En uno de ellos, su castigo por portarse mal era ser encerrada en un armario oscuro. En otro, sufrió abusos que dejarían cicatrices invisibles, pero profundas, para el resto de su vida. Hay una anécdota desgarradora de su infancia. La pequeña Norma, frente a un espejo roto, practicando una y otra vez una sonrisa que no sentía. Aprendió desde muy temprano que su rostro era su única moneda de cambio en un mundo que no le daba nada. A los 16 años, con el terror de volver al orfanato acechándola, tomó una decisión desesperada. Se casó con un vecino. No buscaba amor, solo un techo, un refugio. Pero el destino, con su ironía cruel, tenía planes para ella que eran a la vez mucho más brillantes y infinitamente más dolorosos. La transformación comenzó en el lugar más inesperado, una fábrica de municiones durante la Segunda Guerra Mundial. El ruido era ensordecedor. Las chispas de soldadura volaban por todas partes. Allí estaba Norma Jean, vestida de obrera, cuando un fotógrafo militar la descubrió. Buscaba retratar el esfuerzo de guerra de las mujeres y encontró a un ángel entre la maquinaria pesada. Esa foto fue el principio del fin para Norma Jean. Poco después, se tiñó el pelo de rubio platino, se rebautizó como Marilyn Monroe y comenzó a estudiar su propio rostro, cada ángulo, cada sombra, como si fuera una ciencia exacta. Creó un personaje a la perfección. Existe una anécdota que revela su increíble atención al detalle. Dicen que Marilyn cortaba medio centímetro de uno de sus tacones. ¿Por qué? Para que su caminar tuviera ese balanceo rítmico, casi hipnótico, que enloquecía a los directores y al público. Ella no nació siendo Marilyn, construyó a Marilyn pieza por pieza con una inteligencia técnica que casi nadie se molestó en reconocer. Para 1953, Marilyn Monroe no era una actriz, era la propiedad más valiosa de Hollywood. Durante el estreno de Los caballeros las prefieren rubias, miles de personas gritaban su nombre. Los flashes de las cámaras parecían disparos. El mundo veía a una diosa envuelta en diamantes, pero ella sentía el peso de unas cadenas de oro. Los estudios la trataban como un objeto intercambiable, pagándole apenas una fracción de lo que ganaban sus coestrellas masculinas, a pesar de que era ella quien llenaba los cines. Su vida personal era un reflejo de esta lucha. Piensa en la icónica escena del vestido blanco sobre la rejilla del metro en La tentación vive arriba. Mientras el mundo aplaudía, entre la multitud estaba su esposo, la leyenda del béisbol Joe DiMaggio. Su rostro no mostraba orgullo, sino una furia helada por los celos. Esa misma noche, en la habitación del hotel, la discusión fue violenta. Joe quería una esposa tradicional, una ama de casa. El mundo exigía un símbolo sexual global. Marilyn estaba atrapada en medio, destrozada entre el hombre que amaba y la leyenda que ella misma había creado. Se divorciaron pocas semanas después. Cansada de ser encasillada como la rubia tonta, Marilyn hizo algo impensable para una estrella de su calibre. Rompió su contrato con el estudio 20th Century Fox y se mudó a Nueva York. Dejó atrás el glamour superficial de Hollywood para estudiar actuación en serio con el legendario Lee Strasberg en el Actors Studio. Allí, sin maquillaje, con gafas y leyendo a Dostoyevsky, intentó reconectar con su arte. Fundó su propia productora, Marilyn Monroe Productions, convirtiéndose en la segunda mujer en la historia de Hollywood en dar un paso tan audaz. La gente no lo sabe, pero Marilyn tenía un cociente intelectual estimado de 168, superior al de Albert Einstein. Pero a Hollywood no le interesaba su mente,
solo su escote. En su búsqueda de validación intelectual, se casó con el dramaturgo más respetado de Estados Unidos, Arthur Miller. Parecía que finalmente había encontrado a alguien que la veía como un igual. Pero la felicidad duró poco. Durante el rodaje de Vidas Rebeldes, una película escrita por él, Marilyn encontró el diario de Miller. En sus páginas, leyó cómo él se sentía decepcionado de ella, avergonzado. Ese fue el golpe final. El corazón de Norma Jean, que había sobrevivido a todo, se rompió por última vez. Fue entonces cuando empezó a depender de las pastillas para dormir y del champán para poder enfrentar el día. El final de Marilyn se desarrolló a la vista de todos, como una tragedia en Technicolor. En mayo de 1962, en el Madison Square Garden, apareció envuelta en un vestido de gasa con 2.500 cristales cosidos a mano. Un vestido tan ajustado que tuvieron que cosérselo directamente sobre su cuerpo desnudo. Su famosa interpretación de Happy Birthday, Mr. President para John F. Kennedy no fue el acto de seducción que la prensa vendió. Fue un grito de auxilio desesperado. Marilyn estaba perdiendo el control, atrapada en una red peligrosa de romances con los hermanos Kennedy, lo que la puso directamente en el radar del FBI y la CIA. La última noche, el 5 de agosto de 1962, es un cuadro desolador. Una habitación en penumbra, el teléfono descolgado, frascos vacíos de Nembutal en la mesilla de noche. La versión oficial fue suicidio, pero los registros de llamadas telefónicas que desaparecieron misteriosamente y las declaraciones contradictorias de los testigos alimentaron teorías de conspiración que persisten hasta hoy. La mujer que el mundo entero deseaba murió completamente sola, aferrada al auricular de un teléfono, esperando una llamada que nunca llegó. Nadie estuvo allí para tomarle la mano en su última noche. Andy Warhol convirtió su rostro en un ícono pop, pero al hacerlo, también ayudó a borrar a la mujer real que había detrás. Marilyn Monroe no fue simplemente una víctima pasiva, fue una luchadora increíblemente fuerte que, al final, perdió la batalla contra una industria que la creó para después devorarla. Nos dejó sus películas, su sonrisa inmortal, pero sobre todo, nos dejó el eterno misterio de quién era realmente la mujer detrás de los labios rojos y la mirada triste. La historia de Norma Jean es un recordatorio de que las estrellas más brillantes son a menudo las que esconden la oscuridad más profunda. Gracias por acompañarnos en este viaje al corazón de Marilyn. Si crees que ella merecía mucho más, suscríbete y comparte esta historia. Nos vemos en el próximo video.